Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la segunda clase magistral del ciclo de charlas sobre paleontología en el marco de la Cátedra de Paleobiología del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, con el auspicio y el apoyo de la Asociación Paleontológica Argentina. Esta segunda charla se titula El origen de los arcosauromorfos y la extinción de fines del Pérmico, a cargo del doctor Martín Escurra. Martín, bienvenido y muchas gracias por ser parte de este ciclo de charlas. Para nosotros es un privilegio enorme que hayas aceptado participar de este ciclo y bueno, la verdad que vas a aportar un montón a los contenidos de la cátedra, así que estamos muy orgullosos de que seas parte. Muchas gracias. El doctor Martínez Curra es licenciado en biología de la Universidad de Buenos Aires y doctor en paleontología de la Universidad de Birmingham, del Reino Unido, y es actualmente investigador de CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, y es también investigador honorario de la Universidad de Birmingham. Es también jefe de la sección de paleovertebrados y curador de la colección de paleovertebrados nacional del Museo Bernardino Rivadavia, y además es el editor en jefe de la revista Ameguiniana, que es la revista de paleontología de la Asociación Paleontológica Argentina, la principal revista de paleontología del país. Y sus principales líneas de investigación están relacionadas con la filogenia, la biogeografía y la macroevolución de los vertebrados de los ecosistemas pasados, principalmente de fines del Paleozoico y del Mesozoico en general, con especial interés justamente en el tema que hoy vamos a hablar, que es el origen y la evolución temprana de los arcosauromorfos. Así que bueno, habiendo hecho esta presentación, Martín, te damos la bienvenida a esta charla y estamos muy ansiosos de escucharte. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla, a ver si aparece bien. Ahí ven bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. O no hay nada tapando la pantalla, ¿no? Está todo súper bien. Perfecto. ¿Y el puntero del mouse se ve como para indicar? También se ve. Ah, bueno, listo. Entonces, empezamos. Bueno, la idea de la charla es comentarles sobre cómo fue el origen y temprana radiación evolutiva de los arcosauromorfos. Esta es una temática que vengo trabajando hace bastante. De hecho, mi tesis doctoral la hice principalmente en un grupo de arcosauromorfos que son los proterozúquidos y eritrozúquidos, que fueron muy abundantes justo después de la extinción de fines del Pérmico. Eh, Así que para empezar, nos podemos preguntar qué son los arcosauromorfos. Bueno, dentro de los reptiles, del grupo de los diápsidos, tenemos dos grupos modernos que son los lepiosauromorfos por un lado, que incluyen las tuátaras, serpientes, anfibianas, lagartos, etcétera. Y por otro lado tenemos el gran grupo de los arcosauromorfos, que hoy en día tenemos dos clados vivientes, bien diferenciados. Por un lado los cocodrilos y por otro lado las aves. Pero en el registro fósil, desde el periodo pérmico, tenemos una gran abundancia y diversidad de diferentes grupos de arcosauromorfos que nos llegan hasta nuestros días. Entre ellos, muchas formas que están afuera del grupo corona, o sea, afuera del grupo viviente de los arcosauromorfos. Y estas formas principalmente vivieron y se originaron durante el periodo Triásico. Y después muchas otras formas, ya dentro del grupo corona, del grupo viviente de los arcosauromorfos, que vivieron y se extinguieron durante la era mesozoica. Un ejemplo son los pterosaurios, que aparecen en el periodo Triásico y se extinguen junto con los dinosaurios no avianos a fines del periodo Cretácico. Entonces, bueno, ya
sabiendo que son los arcosauromorfos, el registro fósil del grupo nos muestra que durante la era mesozoica se produjo una gran radiación evolutiva del grupo. Y en particular en el periodo Triásico tenemos las primeras evidencias de esta radiación evolutiva, con el surgimiento de una gran diversidad de diferentes grupos con planes corporales muy dispares entre sí. Por ejemplo, teníamos arcosauromorfos tempranos durante el Triásico, que eran formas acorazadas, formas semiacuáticas, formas muy especializadas de vida totalmente acuática y marina, otras formas herbívoras con una dentición muy especializada, como son los rincosaurios, otras formas planeadoras, otras formas con cráneos proporcionalmente muy grandes, otras formas incluso con cuernos supraorbitales, muy semejantes a algunos dinosaurios que vivieron después en la era mesozoica, y otras formas ya incluyendo a precursores de los dinosaurios, los primeros dinosaurios y los pterosaurios, que son los primeros vertebrados que aparecen en el registro fósil con un vuelo activo. Y hoy en día tenemos una gran diversidad de arcosauromorfos, principalmente comprendidos en el grupo de las aves, en donde actualmente tenemos aproximadamente 10.000 especies habitando en todos los continentes, con una gran diversidad de tanto formas, tamaños como hábitos. Y en el caso de los cocodrilos, hoy en día tenemos aproximadamente 23 especies vivientes con una diversidad morfológica mucho más restringida que la que tenemos en las aves actuales. Ahora bien, en lo que respecta a la temprana evolución de los arcosauromorfos, acá podemos ver un gráfico en el cual se muestran la cantidad de especies nuevas descriptas por año desde el siglo XIX. Y podemos ver cómo en los últimos años se ha incrementado exponencialmente la cantidad de nuevas especies de arcosauromorfos. Y en particular, si por ejemplo lo graficamos por década, podemos ver que en los últimos 20 años se ha descrito casi la mitad de las especies de arcosauromorfos entre el Pérmico y el Jurásico temprano que se conocen en la actualidad. Entonces realmente la cantidad de información nueva que viene surgiendo en los últimos años nos ha permitido generar un conocimiento mucho más acabado y también revolucionar la comprensión que teníamos de los arcosauromorfos tempranos. En este contexto, desde hace más o menos 10 años, estamos encaminando un proyecto de investigación internacional, el cual se llama The Complete Arcosauromorph Tree Project, que el objetivo final es poder generar un mejor conocimiento de los patrones y procesos macroevolutivos del grupo durante su temprana evolución. Y para ello, bueno, partimos desde el registro fósil y también ayudado con el registro neontológico de formas actuales. Eh, la primera etapa es la descripción y comparación de las diferentes formas que conocemos de arcosauromorfos tempranos. A partir de estas fuentes de información, generar una matriz de caracteres y especies que nos permita analizar las relaciones de parentesco de estas especies. Esto es un análisis filogenético. Y a partir de los resultados de los análisis filogenéticos se generan hipótesis de relaciones, que son los árboles filogenéticos, los cuales nos muestran cómo fue la secuencia de adquisición de diferentes características a lo largo de la evolución del grupo. Y a partir de estos árboles filogenéticos son la fuente de información para poder realizar otro tipo de estudios, como son, por ejemplo, estudios de diversidad taxonómica, diversidad filogenética, de tasas evolutivas, que es cuán rápido evolucionó la morfología a lo largo del árbol filogenético, análisis biogeográficos, que son modelados de distribución y eventos de dispersión, de extinción, vicarianza, a lo largo de la evolución de un grupo. También diferentes métodos filogenéticos comparativos que nos permiten caracterizar la evolución de los grupos y análisis de disparidad morfológica que nos permiten comprender cómo fue cambiando
la diversidad anatómica de un grupo a lo largo del tiempo, a lo largo de espacios geográficos, a lo largo de diferentes regiones anatómicas. Entonces, a partir de este proyecto y toda esta batería de diferentes análisis cuantitativos, la idea es poder generar un conocimiento acabado de cómo fue la macroevolución del grupo durante esta temprana historia evolutiva. Ahora bien, este proyecto se inicia en un momento que la investigación sobre los arcosauromorfos por afuera del grupo Corona, o sea, por afuera de las formas vivientes incluidas en Arcosauria, era relativamente pobre. En particular, por ejemplo, en lo que respecta a estos árboles filogenéticos, había pocos publicados y con muy pocas especies representadas. Eh, por ejemplo, entre el Pérmico y el Jurásico temprano se conocen aproximadamente entre 450 a 500 especies de arcosauromorfos y teníamos árboles que por ahí incluían una docena de especies, 20 especies, realmente bastante pocas especies para poder desarrollar estos análisis cuantitativos. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo se fue construyendo una nueva matriz filogenética, que son estas matrices compuestas, por un lado, en las filas por diferentes especies y en las columnas por diferentes características anatómicas, eh, construyendo con diferentes rasgos, ya sea a partir de observación directa de los huesos, o por ejemplo en el caso de caracteres del oído interno, como vemos acá a la derecha, a partir de tomografías computadas y reconstrucciones tridimensionales de las estructuras internas que hay en este caso en el cráneo. Se fue generando una nueva matriz filogenética en cuya primera versión está compuesta por 80 especies aproximadamente y 600 caracteres. Y a lo largo del tiempo eh, se fue trabajando sobre esta matriz, tanto del grupo como también otros autores, eh, fueron construyendo, fueron modificando la matriz secuencialmente y finalmente hoy en día estamos en el estado actual del proyecto que incluye una matriz de 236 especies y 918 caracteres, que acá vemos un ejemplo de uno de los resultados actuales. Y el objetivo final, que por ahí se pueda lograr dentro de 10, 15 años, es generar una matriz compuesta por 450, 500 especies de arcosauromorfos y otras formas afines, y que aproximadamente tenga un poco más de 1500 caracteres morfológicos. Ahora bien, en lo que respecta al origen de los arcosauromorfos, el origen del grupo se remonta a la era paleozoica en el Pérmico medio y Pérmico tardío. En este momento de la historia, las faunas continentales están dominadas por otros grupos, en particular por formas tempranas de sinápsidos y también por un grupo de reptiles llamados pararreptiles. En particular, acá vemos un parediasaurio, que es un grupo de pararreptiles muy característico del periodo pérmico, y acá vemos un gorgonópsido, que es una forma de sinapsido temprano. Todas estas formas de sinapsidos tempranos para reptiles y también tomospóndilos, que son formas anfibias que se encuentran en la base del grupo de los tetrápodos, eran muy abundantes durante el final de la era paleozoica. Pero en el Pérmico medio tardío aparece un nuevo grupito de reptiles, todavía no muy abundante, que son los arcosauromorfos. Acá vemos una reconstrucción de dos grupos diferentes de sinápsidos tempranos y en primer plano uno de estos primeros arcosauromorfos. Y entre los arcosauromorfos paleozoicos, el que se conoce mejor es uno de Europa que se llama Protorosaurus spineri, que se lo conoce a partir de varios esqueletos. Este esqueleto es el más completo de todos. Se lo conoce de rocas marinas de Europa. Y ya estos primeros arcosauromorfos tenían un plan corporal bastante similar a lo que tenemos en muchos grupos del periodo Triásico.
Y en particular, en el Pérmico también aparece una familia de arcosauromorfos que son los Proterosuchidae. Acá, este es la única especie que se conoce para el Pérmico, que es Arcosaurus rossicus, del Pérmico tardío de Rusia, eh, el cual, después de la extinción de fines del Pérmico, este grupito se vuelve muy abundante por un periodo de tiempo bastante corto. Ahora, más adelante, les voy a contar más sobre este grupo. Y en particular este año describimos una nueva especie de arcosauromorfo pérmico proveniente del Triásico, del Pérmico tardío de Alemania. Proviene de unas rocas que son el producto de, el relleno de antiguas grietas, eh, lo que se llama fissure fields, y en estos afloramientos ya se conocían sinodontes característicos del pérmico y describimos una vértebra del cuello de un arcosauromorfo, el cual le dimos de nombre Manistropheus culiki, que realmente es una forma muy diferente a otros arcosauromorfos, bastante bien característica, y mediante tomografías computadas terminamos de realizar la preparación en forma digital y pudimos observar varias características únicas para esta especie. Y a partir de este nuevo descubrimiento y revisando otras especies de arcosauromorfos del Pérmico y también del Triásico, lo que hicimos fue evaluar cómo era la diversidad de estas vértebras del cuello a lo largo del tiempo en estos primeros arcosauromorfos. Y lo que vimos es que para los arcosauromorfos pérmicos ya teníamos una diversidad morfológica bastante grande. En estos gráficos lo que vemos es que mientras menores son los valores, menor diversidad filogenética, menor diversidad morfológica tenemos, y mientras más altos son los valores, tenemos mayor diversidad morfológica. O sea, mientras más altos los valores, más diferentes son las morfologías entre sí. Entonces, acá en el pérmico, ya en lo que respecta a las vértebras del cuello, teníamos una diversidad de formas similar a a lo que tenemos durante gran parte del periodo Triásico. Esto nos indica que los arcosauromorfos ya habían evolucionado bastante en lo que respecta a su morfología previamente a la extinción de fines del Pérmico. Y en lo que respecta a la extinción de fines del Pérmico, la cual ocurrió hace aproximadamente 252 millones de años, este fue el evento de pérdida de biodiversidad más severo que tenemos documentado en el registro fósil. De hecho, se calcula que en los ecosistemas marinos se perdieron entre el 70 y 95% de los géneros de ese momento y una proporción similar en los ecosistemas terrestres. La extinción de fines del Pérmico es una de las 5 grandes extinciones masivas que tenemos en el registro fósil y en particular, como les comenté, fue el evento más severo de pérdida de biodiversidad. Y esta extinción, lo que hoy en día hay consenso es que fue producida principalmente por una gran cantidad de actividad volcánica a nivel global, la cual produjo gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera. Esto produjo bueno, menor cantidad de energía solar llegando a la superficie. Un colapso de lo que son las floras de ese momento, también se produjo acidificación de los océanos y en consecuencia el colapso de los ecosistemas marinos y debido a ello se produjo la gran mortalidad a fines del periodo pérmico. Y uno de los lugares donde tenemos mejor registro de esta extinción es en la cuenca del Karoo en el sur de África, en el país de Sudáfrica. Acá tenemos un perfil geológico de parte de esta cuenca del Karoo, en donde acá tenemos indicado el punto del límite permotriásico. Entonces tenemos una gran secuencia de roca muy fosilífera, tanto previa a la extinción como también posteriormente a la extinción. Y se encuentran fósiles realmente maravillosos, articulados, asociados entre diferentes especies. Y en particular,
alrededor del límite permotriásico tenemos una gran abundancia de un género de sinápsido dicinodonte, que es el género Lystrosaurus. Y los autores que han estudiado estas secuencias y la extinción de fines del Pérmico en lo que es la cuenca del Carrum, han hipotetizado que esta extinción se produjo más o menos en el rango de los 120.000 años, en tres fases diferenciadas, caracterizadas por una secuencial mayor aridificación del ecosistema. Y esta extinción masiva, junto con el colapso de los ecosistemas, también generó una reestructuración de los patrones biogeográficos de tanto plantas como animales. Y hace algunos años realizamos un estudio de cómo tanto la extinción de fines del Pérmico como la de fines del Triásico, que son dos eventos de extinción masiva, afectaron los patrones biogeográficos de los tetrápodos a nivel global. Para eso analizamos la distribución y la filogenia de los tetrápodos a nivel global, empleando un análisis de redes filogenética, que básicamente lo que hace es, se plantean diferentes regiones geográficas, a estas regiones geográficas se le asocian las especies que se encuentran en las mismas, y a su vez se establecen relaciones entre especies a partir de qué tan distantes están entre sí en la filogenia. Y a partir de este análisis se genera un valor que es un valor de conectividad biogeográfica. Mientras más alto es el valor, más cosmopolitanismo hay a nivel mundial. Esto significa que las faunas en diferentes partes del mundo son más similares entre sí. Cuando uno tiene un menor valor de conectividad biogeográfica, uno tiene mayor provincialismo, o sea, hay mayor proporción de faunas endémicas en diferentes partes del mundo. Y los resultados que encontramos fueron muy interesantes porque luego de cada evento de extinción masiva, o sea, del de fines del Pérmico y el de fines del Triásico, se producen picos de conectividad biogeográfica, o sea, de mayor cosmopolitanismo. Y en el caso tanto del Triásico como principios del Jurásico, a lo largo que uno se aleja de la extinción masiva, se van estableciendo patrones de mayor provincialismo. A lo cual después nos preguntamos, bueno, estos eventos de picos de cosmopolitanismos después de las extinciones masivas se deben a que sobrevivían especies que estaban más ampliamente distribuidas en el planeta y por eso tenemos estos picos de cosmopolitanismo, o son las nuevas especies que aparecen que adquieren un patrón cosmopolita luego de la extinción. Entonces realizamos análisis con dos sets de datos diferentes, uno con las especies que pasaban el límite de extinción y otro análisis con las especies que surgían después de la extinción. Y para ambas extinciones masivas nos dio que este pico de conectividad biogeográfica estaba conducido principalmente por aquellas especies nuevas que aparecían luego de las extinciones masivas. Entonces esto también nos muestra cómo las extinciones masivas no solo generan una reestructuración de los ecosistemas y los patrones biográficos, sino también cómo posibilitan nuevas oportunidades en los ecoespacios debido a una gran cantidad de nichos vacantes que quedan luego del evento de pérdida de biodiversidad. Y en particular en lo que es la cuenca del Karoo que les contaba de Sudáfrica, se documenta muy bien estos patrones de especies que se extinguen a fines del Pérmico, algunas pocas especies que pasan el límite y varias otras especies que aparecen en la fase de recuperación, post-extinción. Y en particular, uno de los taxones más interesantes es Proterosuchus, que es un arcosauromorfo de este grupo de los proterosúquidos, que les contaba antes con Arcosaurus del Pármico de Rusia.
porque Proterosuchus es el primer nuevo taxón que aparece luego del evento de extinción masiva y es relativamente abundante luego de este evento de extinción masiva, pero el registro de este género Proterosuchus es bastante limitado en la secuencia estratigráfica. Entonces se lo ha considerado como una especie de desastre, lo que se llama, o sea, una especie que abunda luego del evento de extinción masiva, pero desaparece rápidamente. Y a lo largo de los poco más de 100 años que se conoce este taxón, se han colectado diferentes ejemplares, principalmente representados por cráneos. Estos son algunos de los cráneos más completos que se conocen para el género, desde formas pequeñas, como es este, que es el ejemplar más pequeño y juvenil conocido, hasta formas de gran tamaño, con cráneos que alcanzan casi los 50 centímetros de largo. Y durante mi tesis doctoral estudié este grupo y una de las conclusiones a las que llegué es que el grupo se encontraba principalmente representado, por un lado, en Sudáfrica, en China y algunos registros escasos y en varios aspectos dudosos de la India. Y como los proterozoicos son formas muy interesantes para poder estudiar el patrón de recuperación biótico luego del evento de extinción masiva, eh, decidimos que la India podía ser un buen lugar para encontrar nuevos restos de proterozoicos y poder ampliar este conocimiento post-extinción. Entonces, el lugar donde están estos afloramientos del Triásico temprano, luego de la extinción masiva, en la India son en el oeste del estado de Bengal del Oeste, más o menos a 200 kilómetros al este noreste, oeste-noroeste de Calcuta. Y el registro fósil de esta formación, que se denomina formación Panchet, eh, se conoce desde el siglo XIX. Resulta que en el siglo XIX sucede la Revolución Industrial, en donde principalmente en Europa, debido a toda esta actividad industrial, se empieza a necesitar grandes cantidades de carbón para mantener las fábricas. Y a su vez también en paralelo se empieza a dar el descubrimiento de los primeros restos de dinosaurios y los primeros dinosaurios que son nombrados, y de hecho el grupo Dinosauria es acuñado por Richard Owen en este siglo en Europa. De hecho, los primeros dinosaurios que se describen fueron de gran atractivo para el público en general. En el sur de Londres se construye este parque, el Crystal Palace, en donde se realizan las primeras reconstrucciones en vida de dinosaurios y otros animales prehistóricos. Hoy en día, en el sur de Londres, en Crystal Palace, todavía tenemos estas reconstrucciones en vida, que difieren bastante de lo que tenemos en la actualidad, como el concepto de dinosaurios, que vamos a volver un poquito más adelante. Y también a mediados de este siglo, Charles Darwin publica su obra sobre el origen de las especies, el cual, bueno, produjo una gran revolución en lo que es la ciencia de ese momento. Y en particular en Oxford se produce lo que se llama el debate de Oxford, en donde Thomas Huxley defiende las ideas evolucionistas de Darwin, y por otro lado el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, era un opositor a las ideas de evolución, y debido a este debate, Thomas Huxley adquiere una gran relevancia en lo que es Europa y el Reino Unido en ese momento, como una figura del ámbito científico, pero también de gran popularidad. Y en este momento, debido a la necesidad de carbón que se tenía en el Reino Unido y el resto de Europa durante ese siglo, envían al geólogo William Blanford a los territorios de la India, que en ese momento estaban bajo dominio británico, a buscar fuentes de carbón.
Bueno, en la zona de Panchet, al noreste de la India, encuentra yacimientos ricos en carbón, pero también encuentra restos fósiles de una antigüedad del Triásico temprano. Este geólogo envía estos restos fósiles a Thomas Huxley para ser estudiados en Inglaterra, debido a la popularidad que había adquirido Huxley en ese momento. Y entre estos restos describe una nueva especie llamada Anquistrodon indicus, que está basada en este fragmentito de mandíbula con dos dientes. En ese momento, Huxley reconoce a esta especie Anquistrodon indicus como un dinosaurio carnívoro, que en ese momento se tenía este concepto de los dinosaurios carnívoros con este aspecto más tipo gran lagarto, cuadrúpedo. Y por otro lado, una gran cantidad de vértebras colectadas por el geólogo son identificadas por Huxley como pertenecientes a un género que se llama Dicynodon, que es un género de sinápsido, que en ese momento en realidad no se lo consideraba como precursor de los mamíferos, como emparentado con los mamíferos, sino como un precursor de las tortugas. Entonces, hoy en día en Crystal Palace tenemos estas reconstrucciones muy llamativas, donde tenemos estos dicinodontes. Acá se ve el canino, tenían dos caninos, los dicinodontes, muy típicos, y se lo ve con una reconstrucción con un caparazón como el que tienen las tortugas hoy en día. Hoy en día el concepto que tenemos tanto de dinosaurios como de dicinodontes es bastante diferente al que se tenía en el siglo XIX. Ya pasando al siglo XX, se empiezan a encontrar los primeros restos de proterosúquidos en la cuenca del Karoo, y se ve que esta especie nominada por Huxley como Ankystrodon indicus en realidad se correspondía muy bien morfológicamente a los restos de Proterosuchus mucho más completos que se venían conociendo, descubriendo en el Karoo en ese momento. Entonces, Ankystrodon indicus se lo reinterpreta como un nomen dubium, o sea, como una especie que no es válida y asignable a este género Proterosuchus. Y ya a mediados del siglo XX se encuentran nuevos restos fósiles en esta zona del Panchet, del noreste de la India, y se los asignan a un género de proterosúquido. Y realmente son restos muy bien preservados, con mucha información. Entonces, estos restos y esta excelente preservación eh, realmente eran muy propicios para poder buscar nuevos restos de proterosúquidos. Entonces, en 2015 realizamos una campaña paleontológica en el noreste de la India en busca de estos nuevos restos, en busca de nuevos restos de proterosúquidos cuando estaba finalizando mi doctorado. Y estos son los afloramientos de Panchet. Son areniscas que afloran en la llanura de inundación de un río que se llama Domadar. Y en estas areniscas es donde aparecen los restos fósiles. Comenzamos a realizar las prospecciones y empezaron a aparecer los primeros restos fósiles. Algunos restos de temnospóndilos, como ser, por ejemplo, una mandíbula. Acá la tenemos preservada, bastante chiquitita, si ven el tamaño del martillo geológico, y algunos otros restos de dicinodontes. Y afortunadamente empezaron a aparecer algunos restos de proterosúquidos, como ser, por ejemplo, este húmero y esta vértebra de la parte de atrás del cuello. Aparecieron bastantes restos de proterosúquidos, incluyendo restos craneanos, como también postcraneanos, y restos de otros animales, como ser estos temospóndilos que les contaba, estas formas de tetrápodos tempranos, anfibios, también algunos restos de peces, acá vemos uno de estos restos, otra mandibulita de pez, y restos de sinápsidos, como ser de dicinodontes y de otras formas. Y en particular, después de la campaña, también tuvimos la oportunidad de revisar los huesos originales que había estudiado Huxley en el siglo XIX. Y Huxley había interpretado estos restos como pertenecientes a dicinodontes, a sinápsidos, pero cuando los revisamos nos dimos cuenta que casi todos correspondían a vértebras de proterosúquidos.
Entonces, entre los materiales ya que habían sido colectados por estudiados por Huxley y los que colectamos en esta campaña, tuvimos una gran cantidad de restos de proterozoides para estudiar. Por ejemplo, pudimos completar casi la totalidad de la región sacra y presacra de una nueva especie de proterozoico, el cual llamamos eh, hace un par de años Samsarasucus pamelae. Y estos nuevos restos, esta nueva especie, lo que nos posibilitó fue reestudiar varios restos de proterozoides de diferentes regiones, de Australia, de Rusia, de Brasil, porque eran restos que estaban basados en vértebras aisladas de diferentes regiones, pero lo que nos faltaba era un buen esqueleto que nos posibilitara poder ver cómo iba variando la anatomía de un proterozoico a lo largo de la secuencia vertebral. Esto lo que nos posibilitó fue reestudiar los restos de proterozoides de diferentes lados, incluirlos en la filogenia, y pasamos de tener aproximadamente 5 especies válidas de proterozoides, que con certeza eran proterozoides, a tener aproximadamente 14 especies válidas. Entonces se pudo ampliar muchísimo el registro del grupo más allá de la nueva especie que hayamos encontrado en la India. Entonces ampliamos mucho lo que es el registro tanto geográfico como temporal del grupo. Y en el momento que vivieron los proterozoides, que es justo después de la extinción de fines del Pérmico, las características climáticas del planeta eran muy llamativas. En particular, luego de la extinción masiva, tenemos un momento de altas temperaturas a nivel global, en donde se ha planteado que a lo largo del paleoecuador de ese momento, las temperaturas eran tan altas que eran letales para la vida. Entonces lo que se planteó fue la presencia de un hiato de tetrápodos ecuatorial en ese momento, en donde tenemos buen registro fósil en lo que son latitudes más altas, tanto del hemisferio norte como el sur, pero no en el paleoecuador. Entonces, era interesante con esta mejor documentación de los proterozoides y otros arcosauromorfos de ese momento, ver qué pasaba con este hiato ecuatorial, porque tenemos especies de proterozoides tanto en el hemisferio norte como el hemisferio sur. Entonces, lo que hicimos fue, junto con un becario, Marcos Roy, que está estudiando la biografía de los arcosauromorfos en el periodo Triásico, fue a partir de la filogenia y la distribución espaciotemporal de los arcosauriformes del Permo-Triásico, modelar cómo fue la historia biográfica de este grupo. Y a partir de estos análisis, lo que se genera es áreas ancestrales para los diferentes nodos de la filogenia. Y a partir de estas áreas ancestrales se pueden reconstruir los eventos de dispersión. Por ejemplo, si tenemos un área ancestral en el hemisferio sur y en el siguiente nodo tenemos un área ancestral en el hemisferio norte, ahí se reconstruye un evento de dispersión desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte. Entonces, a partir de estos análisis, lo que hicimos fue graficar a lo largo del tiempo la cantidad de eventos de dispersión transecuatorial, o sea, eventos de dispersión que iban desde el sur hacia el norte y del norte hacia el sur, a lo largo del Permo-Triásico, y también los eventos de dispersión que ocurrían dentro del hemisferio sur y dentro del hemisferio norte. Bajo esta hipótesis del gap de tetrápodos ecuatorial, uno esperaría que luego de la extinción de fines del Pérmico, inmediatamente tuviera un cese de la cantidad de dispersiones transecuatoriales, pero que se mantuviera relativamente alta la cantidad de dispersiones tanto en el hemisferio norte como en el sur. Y en estos análisis lo que encontramos fue que, a pesar de que disminuyen la cantidad de dispersiones en el transecuatoriales en el Triásico más temprano, todavía tenemos una gran cantidad de dispersiones transecuatoriales. De hecho, tenemos una mayor cantidad de dispersiones transecuatoriales
en el Triásico temprano que las dispersiones que ocurren dentro de cada hemisferio. Entonces, con estos resultados, lo que se puede plantear es que este gap de tetrápodos ecuatoriales no era una barrera que no se podía romper para la dispersión de arcos oriformes al menos. O sea que era permeable todavía en el Triásico temprano. Y la explicación para esto es que luego del evento de extinción masiva tuvimos al menos 3 eventos de disminución de temperatura a nivel global. Este momento se lo conoce como el momento de perturbación de isótopos de carbono y de oxígeno, que son proxies climáticos, en donde tenemos eventos de cambios de temperatura a nivel global de hasta 15 grados, en donde tenemos picos de temperatura y luego disminuciones muy marcadas de la temperatura. Entonces, lo que se puede proponer es que en estos eventos de enfriamiento a nivel global, se haya producido la permeabilización de esta barrera ecuatorial que no permitía las dispersiones en los momentos de alta temperatura. Entonces, en este momento del periodo Triásico se produce la gran diversificación de los arcos oromorfos, como les contaba. En particular, estuvimos viendo un poco cómo fue la diversificación de los proterozúquidos, que son estos grupitos de arcosauromorfos que se diversificaron poco después de la extinción masiva, pero luego de la desaparición de los proterozúquidos, tenemos en el registro fósil una gran abundancia y diversidad de otros grupos de arcosauromorfos. Como les contaba previamente, formas como los dinosaurios, formas emparentadas con los cocodrilos, muy diversas, otras formas que están cerca de la base de los arcos oromorfos, incluían formas tanto terrestres como acuáticas como planeadoras, y entre ellas uno de los grupos más interesantes que aparecen son los pterosaurios. Los pterosaurios son los primeros vertebrados documentados con vuelo activo, pero su origen siempre fue muy enigmático. Los primeros pterosaurios aparecen en el periodo Triásico, en el Triásico tardío, y se extinguen a fines del periodo Cretácico junto con los dinosaurios no avianos. Y los pterosaurios, junto con los dinosaurios, son formas muy populares, aparecen en libros, películas, y ya los primeros fósiles de pterosaurios nos mostraban su anatomía muy particular, en donde la primera característica así que nos salta a los ojos cuando uno ve un fósil de pterosaurio es el cuarto dedo de la mano hipertrofiado, extremadamente alargado, que soportaba una membrana que formaba el patagio o ala de los pterosaurios. En el siglo XIX, a partir de estos primeros fósiles de pterosaurios, se producen las primeras interpretaciones y reconstrucciones en vida de los pterosaurios, las cuales diferían bastante del concepto de pterosaurio que tenemos hoy en día. De hecho, se interpretaba a los pterosaurios como formas emparentadas a los murciélagos, incluso teniendo pelos, orejas e incluso genitales externos como tenemos en mamíferos y no en lo que serían los arcosauromorfos permotriásicos. Pero ya a principios del siglo XX, a partir del descubrimiento de diferentes especies de pterosaurios, se logra ya tener un concepto del plan corporal de los pterosaurios muy similar al que se tiene hoy en día. Pero los pterosaurios más antiguos que se conocen se encuentran limitados mayormente a lo que es Europa. También hoy en día también se conocen algunos pterosaurios triásicos de lo que es América del Norte y en América del Sur, en la provincia de San Juan. Pero estos primeros pterosaurios o son formas muy fragmentarias o se conocen por esqueletos más completos, pero muy comprimidos, lo cual dificulta mucho la interpretación anatómica de estos restos.
y estas dificultades en interpretar la anatomía de los pterosaurios, lo que llevó durante aproximadamente 200 años fue en que el origen de los pterosaurios, o sea, su posicionamiento en el gran árbol filogenético de los reptiles, sea muy incierta. De hecho, algunos autores han propuesto que los pterosaurios no están emparentados con el grupo moderno de reptiles. Otros autores han vinculado a los pterosaurios con los tanistrofeidos, que son un grupo de arcosauromorfos que se encuentran muy en la base del grupo. Otros han propuesto que se encuentran más relacionados al grupo moderno de arcosaurios, pero por afuera del mismo. Y el consenso general es que los pterosaurios se encuentran dentro del grupo de los aves metatarsalia, el cual incluye a los dinosaurios no avianos y a las aves. Pero el posicionamiento de los pterosaurios dentro de este grupo de la línea aviana de los arcosaurios generaba un hiato temporal, o sea, lo que se llama un linaje fantasma, de aproximadamente 28 millones de años, en el cual deberíamos tener registro de pterosaurios, pero no lo tenemos. Y acá nos tenemos que remontar a la transición entre el Triásico medio y tardío. Y este momento de la historia está muy bien documentado en lo que son las rocas de la formación Chañares de la cuenca de Chocolate Unión, en particular en el Parque Nacional Talampaya de la provincia de La Rioja. En este lugar afloran rocas de este momento, del Cardiano temprano, o sea, de la parte más temprana del Triásico tardío, las cuales son muy fosilíferas, eh, dando restos muy abundantes de tanto sinápsidos como diápsidos. Y entre los reptiles, Alfred Romer publicó en los años 70 una nueva especie llamada Lagarpeton chanierensis, el cual luego también fue revisada y descrita por otros autores. Acá tenemos diferentes papers en donde Romer en los años 70 describe esta fauna de la formación Chañares, incluyendo estas formas posiblemente emparentadas con los dinosaurios. Durante muchos años se consideró estas formas como precursoras de los dinosaurios, en particular a los lagarpétidos, pero se tenía un registro bastante pobre. Lagarpeton era conocido mayormente por restos de la pata y de la cadera con algunas vértebras. Pero ya en este siglo empezaron a aparecer otros restos de lagarpétidos, incluyendo nuevas especies, en diferentes partes del mundo. Y se empezaron a encontrar los primeros restos, por ejemplo, craneanos y del miembro anterior, incluyendo las manos. Y en el caso de los restos craneanos, a partir de tomografías computadas, se posibilitó realizar reconstrucciones de lo que es la cavidad endocraniana, que son moldes que dan una muy buena idea de lo que era el cerebro de los animales, junto con otros tejidos blandos asociados, y también del oído interno. Y en el caso de las mandíbulas, la dentición de los lagarpétidos es muy diferente a lo que uno podía esperar, con dientes tricuspidados, bastante diferentes a los típicos dientes curvados hacia atrás, con serraciones tipo cuchillo que están presentes comúnmente en la línea aviana de los arcosaurios. Entonces, a partir de todos estos descubrimientos, se pudo generar la primera comprensión así global del plan corporal de un lagarpétido. Y a partir de toda esta nueva información anatómica de los lagarpétidos, empezaron a aparecer una gran cantidad de características inesperadas que compartían tanto lagarpétidos como pterosaurios, como ser, por ejemplo, la forma general del oído interno, el- algunas estructuras del cerebelo que se encuentran muy desarrolladas tanto en lagarpétidos como en pterosaurios, morfología del hocico, también de la dentición, la mano con huesos de los dedos muy alargados en ambos grupos, una forma del fémur muy, muy similar entre lagarpétidos y los primeros pterosaurios, y también características especializadas del tobillo
que comparten tanto lagarpétidos como pterosaurios. Entonces se realizó un nuevo análisis filogenético, incluyendo una gran diversidad de reptiles, y se recuperó en forma muy robusta a los lagarpétidos por primera vez como el taxón hermano de los pterosaurios. Y esto abrió una gran cantidad de posibilidades para poder estudiar en forma novedosa el origen de los pterosaurios y el origen de su vuelo activo. En particular, por ejemplo, vimos que muchas características que se asociaban hasta ese momento al vuelo activo de los pterosaurios ya estaban presentes en lagarpétidos, y los lagarpétidos no son formas voladoras. Por ejemplo, en lo que respecta al oído interno, que en cierto momento se lo asoció también con las capacidades voladoras de los pterosaurios. En el caso de los lagarpétidos, se parecen más al oído interno de los pterosaurios que al de otros reptiles. Entonces, todas estas modificaciones neuroanatómicas habían aparecido previamente al origen del vuelo activo de los pterosaurios. Y un par de años después de que realizamos esta publicación, se encuentra en el sur de Brasil un fósil muy lindo de una nueva especie de lagartétido, el cual acuñamos como Venetoraptor, y en particular lo que nos mostraba por primera vez era un esqueleto bastante completo de lagarpétido y con restos del hocico realmente inesperados, totalmente edéntulos y similares a lo que uno podría ver, por ejemplo, en algunas aves rapaces de la actualidad, y también con manos de gran tamaño, asemejándose todavía más a la condición de los pterosaurios. A partir de los restos de Venetoraptor, como así también de las otras especies de lagarpétidos que les comentaba previamente, se pudo generar un modelo del plan corporal de los lagarpétidos mucho más detallado del que se tenía previamente, con todavía más características que comparten tanto los lagarpétidos como los pterosaurios. Y también pudimos realizar nuevas hipótesis filogenéticas sobre cómo fue la dispersión, los eventos biogeográficos que acontecieron en este grupo de los pterosauromorfos, en donde luego de un evento de cambio climático empezamos a tener los primeros registros de lagarpétidos y también posteriormente de pterosaurios en el hemisferio norte. Y es un patrón que también se observa en la temprana historia evolutiva de los dinosaurios. Y finalmente, a partir de estos registros fósiles, tanto de precursores de pterosaurios como de precursores de los dinosaurios, lo que pudimos observar es que previamente el paradigma era que dentro de este linaje del grupo aviano de los arcosaurios, la gran diversificación morfológica del grupo había sucedido ya dentro del grupo de los pterosaurios y de los dinosaurios. Pero con todos estos descubrimientos que se ven desarrollando en los últimos 20 años, lo que pusimos a prueba fue que en realidad esta gran diversificación morfológica ya venía sucediendo en los precursores de tanto pterosaurios como dinosaurios. Y a partir de análisis de diversidad morfológica y de ocupación del morfoespacio, lo que observamos es que la diversidad del esqueleto de los precursores de los dinosaurios era ya más alta de la de los dinosaurios triásicos y equiparable a aquella de los primeros pterosaurios. Entonces, en realidad el éxito de estos primeros pterosaurios y dinosaurios no se debió aparentemente a una diversificación de los grupos ya establecidos, sino a una historia evolutiva previa, en donde ya había un gran pool de diversidad morfológico, en donde los pterosaurios y dinosaurios fueron sobrevivientes hacia fines del periodo Triásico. Bueno, eso es lo que les quería contar del origen de los arcosauromorfos y puntualmente estos nuevos descubrimientos que venimos realizando sobre el origen de los pterosaurios. Y bueno, hay una gran cantidad de personas con las que he colaborado en los últimos 20 años, y también, afortunadamente, instituciones y fuentes de financiamiento que nos han permitido ya sea el uso de equipos o disponibilidad económica para
realizar diferentes visitas tanto de campo como también de campañas paleontológicas. Así que bueno, eso es lo que les quería contar y si hay preguntas, son bienvenidas. Buenísimo, Tincho, espectacular. La Bueno, verdad muchas que gracias. una síntesis espectacular de tanta información. Buenísimo. Con el apuro de empezar, me olvidé de resaltar que sos un referente nacional e internacional en esta temática, en todo lo que refiere a evolución, macroevolución de vertebrados de fines del Paleozoico y principios del Mesozoico. Y bueno, lo vimos reflejado en tu presentación, que sos protagonista de la mayoría de los trabajos o de las novedades acerca de esta historia evolutiva. Así que, nada, buenísimo la información de primera mano, espectacular. Bueno, primero le voy a dar lugar a los estudiantes de la cátedra, dado que esta charla está en el contexto de nuestra cátedra llamada Paleobiología y la idea es contar, tratar de contar en un cuatrimestre la historia de la vida en la Tierra a través del registro fósil. Vos has aportado a un momento clave, crucial en la historia de los vertebrados, eh, hablando de uno de los grupos más icónicos de vertebrados que conocimos, que vivieron en el pasado y que existen actualmente. Entonces, bueno, en primer lugar, no sé si alguno de los y las estudiantes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que podamos preguntarle a Tincho. Yo tengo una pregunta, no sé si se escucha. Sí, Se escucha, Darío. ¿Ve? Me veo más cachetón. Qué raro. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un gusto, impresionante la charla, me encantó. Tengo una pregunta respecto a por qué he visto, bueno, por lo que me mostraste vos anteriormente, muchos restos fósiles, por ejemplo, de Archaeopteryx, que terminan como muertos de la misma manera. Es como que terminan todos así como medio despatarrados, por así decirlo. Tenía esa pregunta, es algo que o sea, yo lo puedo ir pensando, ¿no? Pero quería preguntarle a un profesional en algún momento, y creo que esta es una oportunidad, de por qué terminan de esa manera el fósil, ¿no? Todo así como desparramado. Eh, Esa sería la pregunta. bueno, depende mucho de las condiciones ambientales de cuando murió el animal y se produjo el enterramiento del mismo. Eh, o sea, muchas veces en rocas que tienen un potencial de preservación muy alto, como es en el caso de los Lagerstätten, que preservan, por ejemplo, los restos de Archaeopteryx, o también mostré algunos de pterosaurios que son parte del mismo, la misma unidad de rocosa ahí en Alemania. Ujú. Eh, hay una diversidad de preservaciones de Archaeopteryx. Uno por ahí siempre tiene la imagen del Archaeopteryx tipo ángel, así, que es el más Ah, lindo de exacto. todos. Sí, el de la psique. Pero son, claro, son bastante diversos la preservación, no todos están preservados iguales. Pero bueno, por ahí es lo que vos también estás pensando es en esos esqueletos que tienen el cuello curvado hacia atrás, la cola también curvada, y eso es cuando el animal queda expuesto luego de la muerte, se Ujú. produce la pérdida de líquido de los animales, de la sequedad del cuerpo y la contracción de los músculos. Entonces esa contracción Bien, produce que se contraiga el cuello, la cola, y es un tipo de posición en la cual se preservan los fósiles que es muy común en esas condiciones. Pero, pero en realidad, bueno, hay una gran diversidad de tipos diferentes de preservación. bien, buenísimo. Muchísimas gracias.
Gracias, Dari, por tu pregunta. Gracias, Martín. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? En el chat también. Hola, yo sí tengo unas preguntas. Eh, Dale, por lo José. que estuve leyendo, o sea, hay un paper, no lo he terminado de leer, que habla justamente de esta radiación temprana de los arcosaurios. Y como autora sale una profe de acá de San Juan. Por lo que comentaste en la charla de la parte de Talampaya, bueno, eso sería La Rioja, pero mi pregunta es, acá en San Juan, ¿qué evidencias hay de todo este tipo de la radiación de los arcosauromorfos? Esa es como la pregunta. Hay muchísimas. De hecho, bueno, eh, en San Juan y La Rioja tenemos la misma cuenca sedimentaria, que es la cuenca de Chiburasto Villunión. Del lado riojano tenemos eh, al menos estudiado mayor cantidad de fósiles de lo que es el Triásico medio, principio del Triásico tardío. Incluyen estos restos de precursores de los dinosaurios. Y del lado sanjuanino, por ejemplo, en el Valle de la Luna, tenemos muchos afloramientos de la formación de Chiguarasto que tienen algunos de los fósiles de los primeros dinosaurios más espectaculares que se conocen en todo el mundo. ¿Viste? Primeros dinosaurios icónicos como Eoraptor, Erlatosaurus. Y luego en rocas un poquito más jóvenes, aflorantes también tanto en San Juan como en La Rioja, tenemos los ecosistemas, los primeros ecosistemas dominados por dinosaurios, en lo que se llaman, que son las rocas rojas de la formación de los Colorados. Entonces, en lo que es el noroeste argentino, tanto en provincia de San Juan como en La Rioja, tenemos uno de los registros más ricos y más abundantes en todo el mundo para entender esta radiación de los arcosauromorfos a fines del periodo Triásico. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, la otra pregunta tiene que ver si se sabe o qué tanto se sabe en relación a qué característica hizo que los Proterosuchus fueran tan exitosos justo en ese momento clave de que, o sea, no cualquier organismo lo hubiera logrado. Si se sabe qué tenían ellos que lo pudieron hacer. La verdad que no se sabe, o al menos yo no lo sé. Ya tenemos registros de proterosúquidos muy, muy similares a Proterosuchus antes del evento de extinción. O sea, es un grupo que ya estaba presente, pero no era muy abundante. De hecho, el único registro que tenemos es puntualmente en una localidad en Rusia. Luego, ¿por qué tanto, por ejemplo, en China como en Sudáfrica aparece una gran abundancia de Proterosuchus después de extinción masiva? La verdad que no se sabe bien. Pero lo que se supone es que eran formas generalistas que pudieron aprovechar estos ecoespacios vacíos y los recursos que se tenían en ese momento. Luego, cuando se empezaron a estabilizar los ecosistemas, cuando cambiaron estas condiciones inmediatamente posteriores a la extinción, ahí empezamos a tener poca abundancia de proterozoides y empezamos a tener una mayor abundancia de otros grupos, como ser, por ejemplo, los eritrozúquidos y algunos grupos de arcosaurios, de grupos modernos de los arcosauromorfos. Perfecto, sí, buenísimo. Esas eran mis dos preguntas. No sé, los demás estudiantes. Excelente, José. Gracias. Gracias, Tincho, por las respuestas. ¿Alguien más del cursado? ¿Serán evaluados positivamente tras sus preguntas? Bueno, si no hay Si otras querés, preguntas, si querés, Ceci, yo pregunto. dale, Nico. Hay preguntas en el Martín, chat ¿cómo va? también, si querés, perdón, Sí, si también, querés, si después querés, de Nico, dale. dale, sí. Dale. Bueno, buenísima la charla, Martín. Muchas gracias de nuevo. Estaba excelente todo. No, te quería preguntar, cuando comparás el cosmopolitanismo de las especies y el provincialismo luego de cada extinción del fin del Pérmico y del fin del Triásico, que hablabas de cómo influiría no solamente la distribución de las especies que quedaron y también la distribución de las nuevas especies que aparecieron, si tal vez había influencias, si se pensó qué tanto impacto tenía la distribución de los continentes en cada etapa, luego de una extinción y luego de la otra, si tal vez teniendo una mayor desprendimiento tal vez o pedazo del continente todavía no tan ensamblado,
que se hubiese dado como un caso de biografía como de islas y eso también aumentó el provincialismo. ¿Qué tanto influyó o si es más un tema de las características de distribución de las especies? Sí, es una muy buena pregunta. A pesar de que ambas extinciones están separadas por 50 millones de años, la configuración global no era tan diferente. De hecho, no había grandes barreras, grandes océanos separando continentes. Entonces, la capacidad que tenían las plantas y animales de dispersión a nivel intercontinental, considerando los continentes que tenemos hoy en día, los continentes modernos, la verdad que era posible. Entonces, como que no, al menos para estos análisis, no planteamos a priori barreras a la dispersión entre diferentes continentes, como si posiblemente se pudiesen haber dado a fines de la era mesozoica, cuando uno ya tenía una configuración de los continentes bastante más similar a lo que tenemos hoy en día. Perfecto, genial. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, vamos con las preguntas del chat. Yo también tengo una, pero le doy lugar a la gente que te estuvo haciendo el aguante en la charla. Hay muchos aplausos, corazones, desde Brasil, desde acá de San Juan, de otros lugares de la Argentina. Joaco dice, yo no sé cómo terminé acá, pero está genial la charla. Gustavo Correa, de acá de San Juan, colega nuestro, dice, excelente charla, Tincho. Me gustaría saber si en algún trabajo tuvieron en cuenta el registro de huellas en en el Pérmico y el Triásico inferior argentino de vertebrados para complementar el pobre registro de huesos. En el caso de Argentina no, porque no hay tanto, pero por ejemplo en 2015 publicamos un trabajo sobre el registro de huellas asignables a arcos oromorfos en Europa. Hay mucho registro en lo que es la zona de los Alpes, principalmente en el norte de Italia. Y lo que vimos, que es muy interesante, es que hay bastante registro de huellas de arcos oromorfos, tanto a fines del Pérmico como a principios del Triásico. Y lo que se ve es que no hay una gran diferencia entre lo que es tamaño y morfología de huellas. De hecho, hay algunas huellas que son de arcosauromorfos de gran tamaño, a fines del Pérmico, y este tamaño se mantiene en el periodo Triásico. Y esto también es coincidente con la cantidad de grupos que deberían haber aparecido en el Pérmico, que tenemos el registro en el periodo Triásico, y también a estos análisis que hemos realizado biogeográficos, los cuales muestran que el evento de extinción masiva no produjo una gran diferencia de los patrones biogeográficos eh, que se tenían de los arcos oromorfos, tanto en el Pérmico como en el Triásico. Entonces, a diferencia de lo que se ve por ahí en otros grupos de animales como los parasaurios, algunos grupos de sinápsidos, en el caso de los arcos oromorfos, aparentemente no fueron tan afectados por el evento de extinción masiva, como sí sucede en otros grupos, y tal vez también esto sea una explicación de por qué luego del evento de extinción masiva se produce la gran diversificación de los arcos oromorfos. Buenísimo, Tincho. Muchas gracias. Espero, Gustavo, que haya respondido tu pregunta. Si no, podés seguir escribiendo en el chat. Te vuelvo a Nico, preguntar. Nico lee la siguiente de Damián. Dale, vuelvo con la otra pregunta que está en el chat de Damián Pérez. Martín, ¿cuál pensás que es la causa o causas para que ya se ha dado tanta disparidad morfológica en tan poco tiempo durante el Triásico tardío? Bueno, una de las causas posiblemente haya sido la gran cantidad de ecoespacios vacíos que quedaron luego del evento de extinción masiva, en donde grupos enteros de animales y plantas desaparecieron. Y en el caso particular de los tetrápodos, por ejemplo, una gran cantidad de roles ecológicos que eran explotados por diferentes grupos de sinápsidos quedan libres y pasan a estar ocupados por diferentes grupos de diápsidos. Entonces, por un lado, esta posibilidad de explotar diferentes ecoespacios por parte de los arcosauromorfos posiblemente haya conducido a especializaciones
y diferentes planes corporales, y luego también características propias de los arcosauromorfos, como son, por ejemplo, la adquisición de una postura más parasagital, no tan esparrancada como podemos ver en un lagarto actual, sino más similar a un dinosaurio, un ave actual, también hayan sido características claves que hayan propiciado una mayor diversificación, más que todo del grupo corona de los arcosauromorfos, es decir, tanto de la línea de los cocodrilos como de las aves. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si surgen más dudas, vamos leyendo el chat. Tincho, yo tengo una pregunta. Vos hablabas de la barrera ecuatorial de fines del Pérmico, donde hay como un hiato de registro fósil. Ujú. Mi pregunta es, o sea, ¿hay otra información o otra escasez de información de otros grupos de vertebrados o no que también nos esté, o se esté marcando esta barrera ecuatorial? Bueno, en la barrera ecuatorial de tetrápodos no tenemos restos de tetrápodos. Eh, y la explicación que le dan es que en ese momento las temperaturas globales eran tan altas que en esa franja ecuatorial eran tan altas que no posibilitaban la vida. Y a eso es que a causa de eso dicen que sucede este hiato de registro fósil. Pero también se ha visto en otros análisis biogeográficos que otros grupos de animales, de sinápsidos, de reptiles, eh, también posiblemente hayan, en momentos del Triásico temprano, haber tenido la capacidad de dispersión transecuatorial. O sea, esta permeabilidad del hiato de tetrápodos ecuatoriales no fue exclusiva de los arcosauromorfos, sino también posiblemente de otros grupos de reptiles. Perfecto. ¿Y de otros grupos o invertebrados o plantas también coincide el registro con o el no registro de los tetrápodos? Bueno, en el caso de la vida marina es diferente. Hay de hecho algunos registros en el sur de Europa de, por ejemplo, los primeros ictosaurios, de bueno, diferentes grupos de peces que son muy abundantes, pero en esta franja ecuatorial más restringida, eh, no, esto se plantea tanto para plantas como para animales. Ok, perfecto. Gracias, Tincho. Tengo- no sé si puedo hacer otra pregunta más. Sí, claro, obvio. No, por las Bien. dos, por el tiempo. Eh, Pincho, ¿se ha encontrado algún registro de graptolitos, creo que son, eh, lo que serían los restos que están en los estómagos de estos organismos? ¿Se ha encontrado algún tipo de invertebrado en estas condiciones, tipo en graptolitos? ¿Te referís a gastrolitos, que son las rocas? Gastrolitos. Sí, sí, Ah, sí. estomacales, está bien. Los registros más antiguos de gastrolitos, ¿cuáles son? Eh, o sea, en dinosaurios tenés dinosaurios tempranos y Mm, después por afuera en arcosauromorfos, y no que yo recuerde. Hay restos estomacales, por ejemplo, en Protorosaurus, que es un arcosauromorfo pérmico, hay restos mm. de coníferas, lo cual es De bastante coníferas. Ah, llamativo porque es un interesante. animal que se lo encuentra en rocas marinas, con Mm. una dentición que no parece muy especializada, pero tiene restos estomacales de plantas. Eh, y Ah, después en otros se hizo un lavado. arcosauromorfos, ¿cómo, perdón? No, no, que se hizo un lavado de estómago, digo. Ah, sí. Sí, llegaron ahí. Y después en arcosauromorfos del Triásico temprano y medio, formas, por ejemplo, que son acuáticas o semiacuáticas, hay restos Mm. de peces, por ejemplo. Y Ah, no bueno, son bien. contenido estomacal, pero es muy interesante de que en algunos de estos arcosauromorfos marinos hay restos de embriones. O sea, posiblemente eran formas ovovivíparas y hay Ujú. restos de embriones en estos arcosauromorfos marinos. No, buenísimo, buenísimo. Gracias.
Bueno, a ver, hay otra pregunta en el chat. Eh, A ver, dice Arieli Machado. Excelente charla, mucha info para complementar a lo que estamos viendo acá con los estudios que estamos haciendo acá sobre la distribución potencial con modelos climáticos para tetrápodos. Genial. No era una pregunta, era un comentario. Gracias, Arieli. Diego Abelín pregunta, dice, en estas grandes extinciones, ¿cómo se ve el registro en la flora del momento? ¿Se comportan de la misma manera que en animales o es distinto? No sé dónde va el signo de pregunta ahí, Abelín, si se puede expresar mejor, pero la vuelvo a leer a ver si se entiende. En estas grandes extinciones, ¿cómo se ve el registro en la flora del momento? ¿Cómo se ve el registro en la flora del momento? Entiendo que es ahí la pregunta. ¿Se comportan de la misma manera que en animales o es distinto? ¿Por qué me pregunta cosas que no sé? No sé, habría que preguntarle más a un paleobotánico. Pero bueno, al menos lo que respecta a la extinción masiva de fines del Pérmico, fue catastrófica para toda la vida, tanto de plantas como animales. Ahora, ¿cómo fue la recuperación en lo que respecta a la flora? Bueno, habría que preguntarle a un paleobotánico, pero sí lo que te puedo decir es que en el Triásico más temprano, eh, todavía no teníamos la recuperación de los bosques. Esto se produce recién en el Triásico medio, cuando se estabiliza la curva del isótopo de carbono, y ahí es donde tenemos los primeros registros mucho más abundantes de plantas. En el Triásico más temprano tenemos una diversidad bastante más baja de plantas y, que no formaban grandes bosques como sí sucede después en el Triásico medio tardío y en el resto de la era mesozoica. Perfecto, Martín, muchas gracias. En el chat no hay más preguntas. A mí me queda una un poco general, por ahí no hay una única respuesta. Y es, ¿por qué, o sea, los arcosauromorfos aparecen bastante dispares y diversos después de la extinción permotriásica? Más que perjudicarles, parece que un poco los beneficia en términos de disparidad morfológica. Y después pasa que lo que vemos ahora, la línea que lleva a los cocodrilos es tan poco dispar, o sea, hay tan poca diversidad, mientras que las aves explotan en diversidad, en disparidad, en radiación, en abundancia. ¿Qué puedes decirnos ahí acerca de esa diferencia entre aves y los cocodrilos, digamos, por decirlo así como grupo? Bueno, en el caso de los cocodrilos, poniendo más en contexto, hoy en día tenemos una diversidad mucho más limitada de cocodrilos, en lo que respecta a planes corporales, de lo que tenemos en el registro fósil de la era mesozoica. En la era mesozoica tenemos formas, marinas especializadas a la vida acuática, tenemos, formas herbívoras, formas predadoras, formas completamente terrestres. Entonces tenemos una diversidad mucho mayor. De hecho, hay formas con una dentición muy, muy especializada, muy diferente a los dientes más tipo cónicos de cocodrilos actuales, y la extinción de fines de la era mesozoica, que extinguió a la gran mayoría de los dinosaurios, también extingue a la gran mayoría de los cocodrilos. Ahora, la gran diferencia que se da es en la era cenozoica, donde tenemos una explosión del grupo moderno de aves, eh, y en el caso de los cocodrilos parece no haber seguido un patrón similar. Tenemos diferentes grupitos de cocodrilos que también surgen, se diversifican en la era cenozoica, pero, muchos de ellos también se extinguen, llegando más hacia nuestros días. Y hoy en día quedamos restringidos más que todo a tres grupitos de cocodrilos. En el caso de las aves, no. Tenemos una gran diversidad de diferentes grupos de aves, con diferentes morfologías, una gran distribución a nivel, global, y esto también puede estar correlacionado con su diversidad taxonómica y morfológica. Las aves habitan en todos los continentes, desde Antártida hasta el Polo Norte. En el caso de los cocodrilos, no, están muy restringidos a zonas más, tropicales o subtropicales.
y posiblemente esta restricción en lo que respecta a los hábitos de vida en unas condiciones más de mayor temperatura y de humedad hayan limitado la diversidad de cocodrilos que llegan hasta nuestros días. Ok, buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, entiendo que no hay más preguntas en el chat y si los chicos y las chicas no tienen consultas. Ahí hay un comentario nuevo en el chat que dice Arieli Machado, creo que hay un registro de reptil en la barrera ecuatorial para reptiles Captorinidae en el norte de África para el Xinjiang. Es un Claro, el tema es comentario. que principalmente la barrera ecuatorial se plantea para el Triásico temprano, o sea, post-extinción. Después, sí, en el Pérmico tenés algunos registros ecuatoriales, pero lo que se plantea principalmente es para después de la extinción, que es el momento en el cual tenés picos de temperatura global extremadamente altos. Ahí es cuando se plantea este hiato y esta barrera a la dispersión de plantas y animales transecuatoriales. Bueno, excelente, Martín. Eh, no te tomamos más tiempo. Nuevamente aprovecho para agradecerte tu tiempo, tu predisposición, haber aceptado darnos semejante charla magistral. En el chat, bueno, hay muchos saludos y felicitaciones. La verdad que la charla estuvo buenísima. Y bueno, te agradezco en nombre de la cátedra, en nombre de la Facultad de Exactas y la Universidad Nacional de San Juan. Gracias a la Asociación Paleontológica Argentina también, que ayudó a que esto salga bien. Así que bueno, muchas gracias y esperamos tenerte pronto por San Juan. Dale, seguramente en algún momento estaré dando una vuelta por allá. Encantados, te esperamos entonces de manera presencial la próxima. Un abrazo Dale, grande. un abrazo. Chau, chau. Chau, Tincho. Muchas gracias, un abrazo. De nada.